fue tratado como una amenaza solo por existir. Lo señalaron, lo vigilaron, lo empujaron al margen, y lo dejaron únicamente con su dignidad herida y un futuro que parecía cerrado para siempre. Años después, aquello que todos llamaron peligro, se transformó en propósito, salvación y una verdad imposible de ignorar. Esta historia te va a demostrar que, incluso cuando el mundo te rechaza, Dios puede estar preparando algo mucho más grande. Se llamaba Elías, tenía poco más de 30 años y vivía en una ciudad donde todos se conocían, pero nadie quería conocerlo de verdad. Las calles eran estrechas, el polvo se levantaba con cada paso y las miradas pesaban más que el calor del mediodía. Elías no era rico, no era influyente, no era poderoso. Era un hombre común, de palabras suaves, fe silenciosa y manos marcadas por trabajos que casi nunca duraban. Vivía en una pequeña habitación al fondo de una casa vieja. Una cama sencilla, una mesa coja, una ventana desde donde entraba una luz cansada. Cada mañana, antes de salir, hacía lo mismo, respiraba hondo y oraba en silencio, pidiendo solo una cosa, no ser tratado como un enemigo ese día. Su mayor vínculo era su fe. No tenía esposa, no tenía hijos, pero tenía una convicción profunda de que su vida tenía sentido, aunque nadie más pareciera verlo. El problema nunca fue algo que hiciera. El problema era quién era. En el trabajo lo miraban con desconfianza. Ten cuidado con él, susurraban. No me da buena espina, decían otros, sin saber explicar por qué. Un día, el jefe lo llamó aparte. No hubo gritos. No hubo discusión. Solo una frase fría, cortante, injusta: es mejor que no sigas viniendo. La gente se siente incómoda contigo. Elías salió sin reclamar. Caminó varias cuadras sin sentir los pies. En su cabeza retumbaba una pregunta que dolía más que el despido: ¿qué hice mal? Pero no había respuesta. Porque no había hecho nada. Las semanas siguientes fueron peores. Vecinos que antes saludaban, ahora cruzaban la calle. Puertas que se cerraban. Oportunidades que desaparecían antes siquiera de nacer. No era acusado de un crimen, pero era tratado como culpable. No era una amenaza, pero así lo hacían sentir. Aquella noche, sentado en su cama, con el estómago vacío y el corazón lleno de miedo, Elías bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sin ruido. Y fue ahí, en ese silencio pesado, cuando algo empezó a cambiar dentro de él. Todavía no era esperanza. Era una decisión silenciosa. Esa noche no durmió. Elías permaneció sentado, con la espalda apoyada en la pared fría, escuchando los ruidos lejanos de la ciudad que seguía viva sin él. Cada pensamiento era un golpe. Cada recuerdo, una acusación injusta. Había hecho todo bien, había evitado problemas, había tratado a todos con respeto, y aún así, lo habían marcado como si fuera peligroso. En un momento, la mente empezó a susurrar cosas oscuras. Tal vez sí hay algo malo en mí. Tal vez merezco estar solo. Tal vez el mundo tiene razón y yo no encajo. Se levantó y fue hasta la ventana. Desde allí veía luces apagándose una a una. Familias cerrando sus casas, risas apagadas, vidas normales que él sentía cada vez más lejanas. El miedo no era solo no tener dinero. Era algo peor, desaparecer sin haber sido realmente visto. Los días siguientes confirmaron ese temor. Buscó trabajo en distintos lugares. En algunos ni siquiera lo dejaron terminar la frase. En otros, lo miraron de arriba abajo antes de decir, te llamamos. Pero nunca llamaban. Una tarde, escuchó a dos hombres hablar detrás de él. Ese es el tipo raro, ¿no? Sí, mejor mantener distancia. Elías apretó los puños. No por rabia contra ellos, sino por la impotencia de no poder defenderse de algo invisible. ¿Cómo se lucha contra un prejuicio?
¿Cómo se prueba una inocencia que nunca fue cuestionada con hechos, solo con miedo? El dinero se acabó. Hubo días en los que solo comió pan duro y agua. Hubo noches en las que el estómago dolía tanto que no lo dejaba orar. Y aún así, algo dentro de él se negaba a romperse del todo. Como una brasa pequeña, escondida bajo cenizas pesadas. Una mañana, mientras limpiaba un rincón olvidado de la casa donde vivía, encontró una vieja radio. Estaba rota, cubierta de polvo. No tenía valor. Nadie la habría querido. Pero al tocarla, recordó algo que su padre le decía cuando era niño: lo que parece inútil, a veces solo necesita ser restaurado. Esa frase se le quedó clavada. Esa misma noche, mientras giraba el dial de la radio intentando hacerla funcionar, una voz se filtró entre la estática. No era un programa famoso. Era un hombre mayor, hablando con calma sobre propósito y fe. Elías no escuchó todo, pero una frase atravesó el ruido como si fuera solo para él: cuando el mundo te llama amenaza, tal vez es porque aún no soporta lo que llevas dentro. Elías cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Sintió algo distinto. No alivio. No felicidad. Claridad. Se dio cuenta de algo incómodo, pero liberador: no podía controlar cómo lo veían, pero sí qué iba a hacer con lo que le quedaba. No iba a suplicar aceptación. No iba a esconderse. Iba a construir. Al día siguiente tomó una decisión pequeña, casi insignificante para cualquiera más. Empezó a arreglar la radio. Buscó piezas viejas, aprendió con errores, falló varias veces. Pero cada tornillo ajustado era una afirmación silenciosa: no soy basura. Si podía restaurar algo roto, tal vez también podía restaurarse a sí mismo. Mientras trabajaba, el rechazo seguía ahí. Las miradas no cambiaron. Los murmullos tampoco. Pero dentro de Elías, algo había cruzado un punto de no retorno. Ya no quería demostrar que no era una amenaza. Quería demostrar que tenía un propósito. Y sin saberlo, ese gesto humilde, casi invisible, estaba sembrando la base de una transformación que nadie en esa ciudad imaginaba posible. Al principio nadie notó lo que Elías estaba haciendo. Y, para ser sincero, eso le convenía. Trabajaba en silencio, con la radio vieja sobre la mesa, herramientas prestadas, piezas rescatadas de la basura. Pasaba horas intentando entender cómo algo que parecía muerto podía volver a emitir sonido. Fallaba mucho. Se equivocaba. A veces pensaba que estaba perdiendo el tiempo, pero algo dentro de él se sentía vivo otra vez. Cada mañana seguía el mismo ritual. Se levantaba temprano, antes de que la ciudad despertara del todo. Lavaba su rostro, oraba en silencio y se sentaba a trabajar. El sonido del metal, el polvo en los dedos, el olor a óxido, todo eso se volvió parte de su rutina. Mientras otros lo evitaban, él se concentraba. Mientras otros lo juzgaban, él aprendía. No tardó en darse cuenta de que no era solo una radio. Empezó a entender circuitos, conexiones, causas y efectos. Descubrió que muchas cosas no estaban rotas, solo maltratadas o abandonadas. Y sin darse cuenta, esa idea empezó a reflejarse en su propia historia. Un día, la radio emitió un sonido claro. No perfecto, pero real. Elías se quedó inmóvil. Sonrió como hacía tiempo no sonreía. No era dinero. No era fama. Era algo más profundo, una pequeña victoria que nadie le podía quitar. Con el tiempo, alguien lo vio. Fue una vecina anciana, de esas que observan más de lo que hablan. Se detuvo frente a la mesa y preguntó con curiosidad: ¿eso funciona? Elías dudó antes de responder. Estaba acostumbrado a la desconfianza. A veces, todavía estoy aprendiendo. La mujer asintió. Al día siguiente volvió con una radio aún más vieja que la suya. Si puedes hacer algo con esto, es tuya. No cobró. No prometió nada.
solo intentó. Y cuando la radio volvió a sonar, la mujer sonrió con una gratitud que Elías no sentía desde hacía años. Esa sonrisa fue más fuerte que cualquier moneda. Después vino otra persona. Y otra más. Pequeños encargos. Pequeñas reparaciones. Pequeños ingresos. Nada espectacular. Pero cada uno era una prueba silenciosa de que su existencia no era una amenaza, era una solución. Aún así, el camino no se volvió fácil. Hubo días en que nadie apareció. Días en que el dinero no alcanzaba. Días en que escuchaba comentarios hirientes: míralo, jugando a técnico. Eso no va a llevarlo a ningún lado. La tentación de rendirse regresaba, sobre todo por las noches. Pero entonces recordaba esa frase que había escuchado entre la estática: cuando el mundo te llama amenaza. Y seguía. Algo empezó a cambiar lentamente en la ciudad. No de golpe. No con aplausos. Pero las miradas comenzaron a ser distintas. Menos miedo. Más curiosidad. El mismo hombre que antes lo evitaba, un día dejó un aparato sin decir mucho. Al recogerlo, murmuró: gracias. Esa palabra pesó más que todo el rechazo anterior. Elías entendió entonces que su transformación no era solo externa. Ya no caminaba con la cabeza baja. Ya no pedía permiso para existir. Seguía siendo el mismo hombre, pero ahora sabía algo que antes no: su valor no dependía de la opinión ajena. Y justo cuando empezaba a sentirse en paz con ese proceso lento, cuando pensaba que tal vez eso era todo lo que la vida le ofrecería, el destino preparaba una prueba mayor. Una que pondría frente a frente su pasado de rechazo y el propósito que estaban haciendo. Con el paso de los meses, lo que Elías hacía dejó de ser un secreto. Aquella mesa improvisada ya no estaba vacía. Había cables ordenados, herramientas propias, aparatos esperando turno. Radios, pequeños televisores, equipos viejos que otros daban por perdidos. Lo que antes era un rincón olvidado se había convertido en un lugar de paso. Y, sin darse cuenta, también en un símbolo. La ciudad seguía siendo la misma, pero algo había cambiado. Ya no lo miraban solo con desconfianza. Algunos aún lo hacían, sí, pero otros empezaban a verlo con respeto. No porque hubiera hablado fuerte. No porque se hubiera defendido. Sino porque había permanecido. El trabajo era duro. Había días de calor sofocante, noches largas con los ojos cansados y las manos temblando. Había errores costosos, piezas que se rompían, clientes impacientes. Hubo momentos en los que pensó que todo se derrumbaría otra vez. Especialmente cuando un aparato importante falló y tuvo que devolver el dinero que no tenía. Esa noche volvió el viejo miedo. Se sentó en la cama, con la radio apagada a su lado, y pensó: tal vez esto era solo una ilusión. Pero esta vez no se quedó ahí. Oró. No pidiendo que el dolor desapareciera, sino pidiendo fuerza para no huir. A la mañana siguiente, algo inesperado ocurrió. Un joven llegó con un equipo grande, caro, visiblemente dañado. Nadie quiso revisarlo, dijo. Me dijeron que era peligroso tocarlo. Que mejor lo tirara. Elías lo miró. Sonrió con una mezcla de cansancio y comprensión. Déjamelo intentar. Le llevó días. Días de estudio, de probar, de equivocarse. Pero cuando finalmente el equipo encendió, el sonido llenó la habitación. Claro. Fuerte. Vivo. El joven abrió los ojos, incrédulo. Y esa reacción corrió más rápido que cualquier rumor negativo que Elías había soportado antes. A partir de ahí, el flujo aumentó. Más personas. Más confianza. Más responsabilidad. Y con ella, una verdad se hizo evidente: lo que antes parecía una amenaza, ahora era una bendición para otros. Y aquí, justo aquí, quiero hablarte a ti que estás escuchando esta historia. Si en este momento te sientes señalado, juzgado,
apartado, si alguna vez te hicieron creer que tu sola existencia incomoda, escribe en los comentarios esta frase: mi propósito es más grande que el miedo. De verdad, escríbela. No por el algoritmo. Por ti. Y aprovecho para decirte algo más, con el corazón abierto. Mucha gente escucha estas historias, se identifica, se emociona, pero luego se va y no vuelve. Si tú quieres más relatos que fortalezcan tu fe y te recuerden que no estás solo en tu proceso, suscríbete ahora, antes de que se te olvide. Este canal existe para acompañarte. Con el tiempo, Elías pudo mudarse a un lugar mejor. No lujoso, pero digno. Compró herramientas nuevas. Empezó a enseñar a otros jóvenes que también habían sido descartados. El lugar que antes representaba vergüenza se transformó en un espacio de aprendizaje y reconstrucción. Un día, llegó una invitación inesperada. Una organización local quería contar su historia. No por lástima. Por impacto. Querían mostrar cómo alguien, considerado peligroso sin razón, había restaurado no solo objetos, sino confianza. Elías dudó. No le gustaba exponerse. Pero entendió que ya no se trataba solo de él. Aceptó. El día del evento, mientras escuchaba su nombre ser pronunciado frente a personas que antes lo evitaban, sintió algo profundo. No orgullo. Gratitud. Cerró los ojos un segundo y agradeció a Dios. No por el reconocimiento, sino por no haberle permitido rendirse cuando todo parecía perdido. Entre la multitud, vio caras conocidas. Incluso algunas que, en el pasado, habían cruzado la calle para no saludarlo. Esta vez no hubo reproche. No hubo necesidad. Elías ya no estaba ahí para demostrar nada. Porque la verdadera transformación no fue que dejaran de verlo como una amenaza. Fue que él dejó de verse a sí mismo como alguien que debía justificarse. Y justo cuando parecía que ese era el punto más alto de la historia, el pasado decidió aparecer una vez más. No para destruirlo, sino para confirmar que la victoria ya estaba completa. No fue un anuncio. No fue una llamada. Fue algo mucho más simple y más incómodo. Una tarde cualquiera, mientras Elías revisaba un equipo, levantó la vista y lo vio. Era uno de los hombres que, años atrás, había insistido en que él era un problema. Él mismo que había sembrado miedo con sus palabras. Él mismo que había dicho: gente como tú trae desgracia. Ahora estaba ahí, de pie, con un aparato averiado entre las manos. Incómodo. Callado. Humano. El silencio duró unos segundos que parecieron eternos. Elías sintió el cuerpo tensarse. No por odio. Por memoria. Todas las noches de hambre, todas las miradas esquivas, todas las puertas cerradas pasaron frente a sus ojos como una película vieja. Ese era el momento que muchos imaginarían como revancha. Pero no ocurrió nada de eso. El hombre habló primero, con voz baja: me dijeron que tú sabes arreglar esto. Elías tomó el aparato con cuidado. Lo observó. Asintió. Puedo intentarlo. No hubo disculpas formales. No hubo confesiones dramáticas. Pero había algo más fuerte flotando en el aire: reconocimiento. El reconocimiento silencioso de que se había equivocado. Mientras trabajaba, Elías entendió algo con una claridad brutal: si hubiera sido aceptado desde el principio, si no lo hubieran empujado al margen, jamás habría descubierto lo que llevaba dentro. Jamás habría desarrollado paciencia, compasión, propósito. El rechazo no fue el final. Fue el camino. Cuando terminó, el aparato funcionaba perfectamente. El hombre lo tomó, sorprendido. Quiso pagar más. Elías se negó. Está bien así. El hombre lo miró, confundido. No sé cómo agradecerte. Elías respondió con una calma que antes no tenía: no hace falta. Cuando se fue, Elías no sintió victoria externa. Sintió paz.
Una paz profunda, sólida, imposible de comprar. Entendió que la verdadera recompensa no era el respeto tardío, ni el reconocimiento público, ni siquiera el crecimiento del trabajo. Era haber sanado sin endurecerse. Haber crecido sin volverse amargo. Esa noche caminó por la ciudad con otra postura. Las calles eran las mismas. Las casas, las luces, los ruidos. Pero él ya no era el mismo hombre que caminaba pidiendo permiso para existir. Ahora sabía quién era. Y eso nadie podía quitárselo. Quizás hoy tú también te sientes señalado. Tal vez no te dicen directamente que eres una amenaza, pero te lo hacen sentir. Te ignoran. Te minimizan. Te empujan al silencio. Si es así, escucha bien esto, que no te entiendan ahora no significa que no tengas valor. A veces, el rechazo es la protección que evita que te quedes pequeño. Elías nunca buscó demostrar que los demás estaban equivocados. Solo decidió no morirse por dentro. Y eso cambió todo. Porque cuando dejas de vivir para convencer, empiezas a vivir con propósito. Y esa es una fuerza que el miedo no puede detener. Hay historias que parecen hablar de una sola persona, pero en realidad están hablando de ti. Elías fue tratado como una amenaza solo por existir. No por lo que hizo. No por lo que dijo. Sino porque el miedo de otros necesitaba un blanco. Y aún así, ese rechazo no lo destruyó. Lo preparó. Hoy, cuando alguien escucha su nombre en la ciudad, ya no piensa en peligro. Piensa en solución. Piensa en alguien que restaura lo que otros descartan. Piensa en propósito. Pero lo más importante no es lo que la gente piensa ahora. Lo más importante es que Elías entendió algo que le salvó la vida. No necesitas la aprobación del mundo para cumplir tu llamado. Tal vez tú estés viviendo tu propio desierto. Tal vez te hicieron sentir incómodo, fuera de lugar, invisible. Tal vez te señalaron, te juzgaron o te hicieron creer que eras demasiado o un problema. Si es así, guarda esto en el corazón, lo que hoy provoca rechazo, mañana puede ser exactamente lo que otros necesitarán para ser salvados. Escribe otra vez en los comentarios, como un acto de fe personal, mi propósito es más grande que el miedo. Y si esta historia te habló, si sentiste que no era casualidad haber llegado hasta aquí, suscríbete al canal ahora. Hay muchas más historias esperándote, historias que te van a recordar que tu dolor no es el final, que tu proceso tiene sentido y que nada, absolutamente nada, fue en vano. No te vayas todavía. En la pantalla hay otra historia que puede ser justo la pieza que falta para entender lo que estás viviendo hoy. Sigue. Porque tu historia todavía se está escribiendo.